Es una pregunta que hacemos porque el tiempo de escrutinio, en todo caso, el lapso era fundamentalmente los últimos 10 años. O sea, era lógico que los representantes del Estado venezolano, encabezados por ejemplo por el viceministro Rangel Ábalos, hablaran en todo caso de su gestión fundamentalmente durante los últimos 10 años. Sin embargo, fue muy típica el uso de frases, además ya muy recurrentes en Venezuela, pero no acostumbrados los órganos internacionales a oír este tipo de excusas, hablando de lo que había ocurrido en los 40 años anteriores. Esto, por ejemplo, fue muy mal visto por parte de los expertos y relatores del Comité contra la Tortura. Inclusive, en una ocasión tuvimos la oportunidad de conseguirnos en un tranvía el relator danés, una de las personas probablemente más acuciosas y más interesadas en el tema venezolano, y durante el trayecto fue una de las preguntas que justamente me hizo. La otra pregunta: ¿el Estado toma medidas realmente contra la impunidad y garantiza el derecho de las víctimas a una reparación y rehabilitación? Una de las cuestiones que también preocupaba mucho a los miembros del comité. Otra de las preguntas: ¿actúan conforme a los estándares internacionales los órganos de seguridad en Venezuela? Bueno, basta inclusive revisar, por ejemplo, los informes sobre la situación de los derechos humanos en el país para ver los altísimos índices de violencia, los altísimos índices de impunidad en relación a las situaciones de delitos en general, de violencia que no tienen castigo, y además los altísimos índices de violaciones de derechos humanos cometidas por órganos de seguridad del Estado venezolano. Y entonces hay unas ideas troncales con las que quiero cerrar. Uno, es responsabilidad del Estado presentar informes ante órganos internacionales de supervisión de derechos humanos. O sea, no es que los Estados ratifican los tratados y se comprometen a entregarlos y pueden pasar muchos años, en el caso de este pasaron 10, un poco más de 10, y no entregan los informes. No, tienen que hacerlo. Es parte de su compromiso internacional. Y si no lo hacen, comprometen su responsabilidad internacional. Pero por otra parte, los órganos internacionales tienen el deber de pedir cuentas. No es eso una labor del imperialismo, en fin. Y por otra parte, las ONG de derechos humanos, o los actores de derechos humanos dentro de los estados, es lógico que sean llamados por estos órganos de derechos humanos para que también ellos cuenten la situación de los derechos humanos en sus respectivos países, en sus respectivos estados. Esto no es anormal, esto es completamente normal. Lo anormal es que los representantes de un estado no entiendan esto. Lo anormal es que los representantes de un estado, cuando van a un foro internacional, digan que esto es acto de o acciones del imperialismo o, bueno, cualquier tipo de adjetivación que desacredite lo que es normal. ¿Ok? La otra idea es que, bueno, obviamente esto lo hace el Comité contra la Tortura porque tiene que velar por el cumplimiento de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Además, este es un mecanismo de control de las democracias, de control de los derechos humanos, muy importante en la comunidad internacional. Y además, obviamente, el hecho de que los estados acudan a dar cuenta sobre la situación, por ejemplo, de sus derechos humanos ante estos órganos internacionales, pues es una garantía fundamentalmente de que se pueden realizar, se pueden cumplir mecanismos de prevención de la violación de los derechos humanos por parte de los estados. Es decir, por ejemplo, de que la impunidad no va a reinar, de que las violaciones a los derechos humanos van a ser sancionadas. Tal como lo decía, por ejemplo, Madeleine, llama la atención que hace 10 años, cuando se le preguntó al Estado por la situación de los cuerpos policiales, el Estado prometió que iba a reestructurar sus órganos policiales. O el Estado prometió que lo que establece la disposición transitoria constitucional en relación a sancionar una ley contra la tortura se iba a hacer. Bueno, pasaron desde la Constitución hasta cuando efectivamente se sancionó y se publicó la ley 13 años. Eso obviamente no es normal, sin embargo, es positivo que se haya finalmente sancionado y publicado en Gaceta Oficial la ley. Sin embargo, la misma ley también tiene una serie de
problemas en relación, por ejemplo, al tema de las reparaciones en materia de tortura, en relación, que eso lo advirtieron también, por cierto, los representantes del Comité contra la Tortura, en relación a la constitución de una comisión nacional que está fundamentalmente conformada por órganos de gobierno, cuando se supone que la sociedad civil debe tener participación protagónica. Bueno, y para cerrar entonces lo que quería era comentarles, porque muchos alumnos, compañeros, profesores, etcétera, me preguntaban cuál fue la agenda que se siguió allí. Todo lo que vieron, explicado por los muchachos, más o menos lo van a ver resumido en esa agenda. Fundamentalmente ese lunes 3 de noviembre participamos en distintas reuniones, fundamentalmente con ONGs internacionales, por ejemplo, y organizaciones como Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, representantes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y obviamente la Coalición de Derechos Humanos que fuimos allí. Esas reuniones son muy importantes porque sirvieron para de alguna manera fijar una posición en relación a lo que íbamos a presentar cuando nos reuniéramos con los representantes del Comité contra la Tortura. Esas reuniones efectivamente se materializaron el miércoles. El día martes estuvimos fundamentalmente en algunas reuniones con representantes de misiones diplomáticas. Por cierto, hicieron también el trabajo aquí en Venezuela, fueron de nuestro equipo Juan y Daniela a Caracas a también asistir durante esa semana a unas reuniones con representantes de misiones diplomáticas acreditadas en Venezuela y les entregaron, por ejemplo, los respectivos informes. Y ese martes 4, el Comité contra la Tortura estuvo de aniversario. 4 décadas, el 40 aniversario, fue una sesión formal que se celebró ahí. Esa foto la tomé yo desde la parte superior del salón, pero lo más importante fue el cóctel. En ese cóctel, los que estudian Derecho Internacional Público y ven el tema de la diplomacia, en ese tipo de eventos informales se pueden hacer probablemente muchas mayores cosas en cuanto a relación, contacto, pedir audiencias, que probablemente reuniones formales. Allí inclusive varios de los relatores manifestaron su interés por Venezuela, lo cual se evidenció el día siguiente, que fue el día del miércoles, el día de las reuniones ya formales con los relatores. Relatores y expertos del CAD, Comité contra la Tortura. CAD es las siglas en inglés. Bueno, resulta que normalmente este tipo de trabajo se hace todos los años, sin embargo, con los distintos estados. Sin embargo, los expertos y relatores del Comité contra la Tortura normalmente no asisten a reuniones informales masivamente como lo hicieron con Venezuela. O sea, quiero decir que a esta reunión fueron algunos representantes de misiones, la que ven ahí en las mesas, y fueron 7 de los expertos y representantes del Comité contra la Tortura. Normalmente va uno, van dos, que pueden tener cierto interés particular en el Estado. Aquí estaban casi todos, preguntando por Venezuela. Las sesiones duraron, fue una sesión formal, oficial, que se hizo hablamos en castellano, había traducción por intérpretes, y luego hicimos una reunión que fue la que está en la foto, fundamentalmente. Miren, entre las dos reuniones estuvimos más o menos unas 5 horas hablando sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ellos agarraban los informes, preguntaban, volvían a preguntar, hablaban de las incongruencias que podían haber visto en el informe del Estado en relación a los informes alternativos que presentaron las coaliciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. De manera que eso fue un evento preliminar a las actividades del jueves. El jueves fueron las audiencias, o fue la audiencia oficial de la delegación del Estado frente al Comité contra la Tortura, delegación que ya como lo dije estaba encabezada por Rangel Ábalos, a quien el Estado venezolano lo designó un día antes. Madeleine de hecho también hacía referencia a que eso en el seno de la comunidad internacional en realidad llama mucho la atención y con mucha preocupación, porque como un Estado se prepara para un evento tan importante donde con algunas horas de anticipación designa a una delegación. Quien estaba encabezando hasta el día anterior la delegación oficial era Iris Varela. Sin embargo, por alguna situación no fue la ministra de Asuntos Penitenciarios, sino el viceministro Rangel Ábalos. Y luego el viernes 7
Este día jueves, el jueves 6, fue cuando los relatores y los expertos le hicieron las preguntas a los representantes del Estado.